Hola, bienvenidos a Una Historia a la Vez. Hoy tendremos un invitado muy especial, el profesor Milton Zambrano Pérez, mi maestro, y hablaremos de la historia de Barranquilla. Como les decía, nuestro invitado es licenciado en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Atlántico, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios doctorales en Historia del Caribe de la Universidad de Puerto Rico. Ha sido también mi profesor, por lo tanto es docente del programa de Historia de la Universidad del Atlántico. Acompáñeme a dialogar con él un momento. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Qué más, Pacho? Bien todo. Muy bien, bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación. Bueno, empecemos porque aquí el tiempo es corto. Quisiéramos tener 2 horas de diálogo, pero bueno, empecemos por, ya que vamos a hablar de Barranquilla, habría que hablar un poco también de los orígenes. ¿Por qué Barranquilla no es una ciudad fundada? Bien dicho, los orígenes. Barranquilla no fue fundada como lo demostró el maestro José Agustín Blanco Barros en su libro El norte de Tierra Adentro y los orígenes de Barranquilla. Se formó por la descomposición o la acción de varios embriones, uno de los cuales, quizás el más importante, fue la descomposición de la hacienda de San Nicolás, de un hacendado que estaba localizado cerca a la desembocadura del río. Entonces, Barranquilla se formó como se formaron quizás más de 1.500 poblaciones en toda América Latina por generación espontánea. Y dependiendo de las circunstancias comerciales, económicas que se fueron construyendo en la zona de las barrancas, donde hubo la población, la formación de la población relativamente reciente, porque antes había indígenas en toda esa zona de la desembocadura del río. Esa población que se formó ahí organizó un sitio de libres ya en la época colonial, más o menos a principios del siglo XVII, con personas que venían por el río, personas que venían de la tierra, de la descomposición de las encomiendas de los alrededores, de la descomposición de la hacienda, etc. No fue fundada como Santa Marta, como Cartagena, como Santa Fe de Bogotá, sino formada espontáneamente. Y eso también generó un mito en la ciudad. Ese famoso mito que la ciudad fue fundada por 7 galaperos que llegaron con sus vacas a buscar agua. Y ese mito ya ha sido prácticamente desmontado por el trabajo de archivo que hizo José Agustín Blanco Barros, que ha sido muy importante. Hasta ahora es lo mejor que tenemos como explicación de los orígenes de Barranquilla. Claro, quedan pendientes algunas cosas o varias cosas en relación con los orígenes. Sin embargo, hasta ahora lo que tenemos establecido es eso, el mito de los galaperos, el mito de los fundadores iniciales que predominó durante el siglo XIX y parte del siglo XX, ya fue desmontado por ese libro que publicó el Banco de la República en los años 80, a finales de los 80. ¿Y qué cosa le debemos entonces a la ciudad? ¿Qué temas con relación a los orígenes, a esa fundación, todavía se le puede hablar a la ciudad, que se puede investigar? Es que el trabajo sobre los orígenes lo hizo un geógrafo. Lo hizo una persona que tiene fundamentalmente una formación geográfica, que fue el maestro José Agustín Blanco Barros. Fue un trabajo muy importante y un trabajo muy acucioso de archivo, no solamente aquí en el Archivo Histórico Nacional y en los archivos que se localicen acá en Colombia, sino en el Archivo General de Indias, el archivo de Sevilla. Eso está reflejado en ese libro, ¿de acuerdo? A mí me parece que los historiadores tenemos que volcarnos sobre esos problemas, tanto el relacionado con los orígenes, como con lo que fue Barranquilla en la época colonial y lo que fue Barranquilla en el siglo XIX. Se han hecho cosas, pero me parece a mí que faltan trabajos más sistemáticos que den cuenta de la historia de la urbe, que den cuenta de la historia del sitio de libres, de la parroquia, por parte de los historiadores. Sí, que yo recuerdo en un conversatorio que me invitaron, hubo un historiador que dijo que Barranquilla no tuvo esclavos, que en Barranquilla no había esclavos. Pero sí, cuando uno cuando va al archivo se encuentra que en los archivos notariales hay compra y venta de esclavos. Desde luego, tuvo esclavos desde bien temprano y eso se vio reflejado en los padrones o censos que se hicieron durante la época colonial. Y además, las fuentes de archivo que se localizan aquí mismo en Barranquilla, en el archivo histórico, reflejan la existencia de esos esclavos y las transacciones que hubo sobre esos esclavos. Creo que el colega nuestro, Dolce Romero Jaramillo, ha ilustrado bastante ese punto en su libro sobre los afrodescendientes del Atlántico, afroatlanticense, se llama el libro que él escribió sobre ese punto. Sí hubo esclavos desde bien temprano.
Y durante toda la época colonial hubo esclavos en Barranquilla, indudablemente. Bueno, entonces siendo un sitio de libres, es decir, no una ciudad fundada, con relación a las que teníamos cercanas, es decir, cercanas, aunque en términos geográficos hoy, como Santa Marta y Cartagena, ¿qué hizo que Barranquilla tuviera una preponderancia luego? Es decir, con diferencia a lo que fue Cartagena y Santa Marta. Yo creo que el ensayo pionero en esa materia sobre el surgimiento de Barranquilla, o los ensayos pioneros en esa materia son los de Theodore Nichols, otro geógrafo e historiador quien aportó algo sustancial. Es decir, Barranquilla sacó ventaja a su posición, debido a su posición geográfica con respecto a Cartagena y Santa Marta. Esos dos puertos, que fueron los más importantes en la época colonial, tenían mucha dificultad para conectarse con el río. Y entonces los empresarios y el gobierno empezaron a buscar y a desarrollar un puerto alternativo que estuviera directamente conectado con el río, y ese puerto fue Barranquilla. Entonces Barranquilla se benefició de las dificultades geográficas para trasladar mercancías y personas que tenían Santa Marta y Cartagena, y por eso surgió Barranquilla. Hay un ensayo de Theodore Nichols que apareció publicado en la revista de la Cámara de Comercio que se llama El surgimiento de Barranquilla, y la explicación que él da es esta que acabo yo de dar. La ubicación geográfica de Barranquilla fue fundamental para su surgimiento como puerto para el comercio exterior y para su desarrollo posteriormente como ciudad, porque el comercio exterior fue clave en la explicación de lo que es el desarrollo económico de Barranquilla a finales del siglo XIX. Bueno, hemos visto de manera muy concisa cómo estudios desde la geografía histórica han ayudado a comprender la historia de la ciudad. Pasemos ahora a esos estudios económicos, es decir, cómo Barranquilla ya se inserta a esa economía nacional y cómo comienza a tener también un aporte importante por parte de los inmigrantes. Sí, los inmigrantes fueron fundamentales, no por su cantidad, sino por su calidad. Vinieron inmigrantes norteamericanos, franceses, ingleses, italianos y españoles de nueva generación, entre otros, en el siglo XX, palestinos, todo ese cuento, que trajeron consigo no solo capitales, sino experiencia y relaciones internacionales. En parte la explicación de por qué Barranquilla hizo lo que hizo con su economía, formó empresas de transporte fluvial, formó empresas de transporte aéreo, y ya en el siglo XX tiene que ver con ese hecho, con la influencia de los alemanes, con la influencia de los norteamericanos, con la influencia de los franceses, de los italianos, que fueron decisivos en el desarrollo de la ciudad. Eso no quiere decir que los nacionales no hubiesen participado. Cuando uno revisa las sociedades, los documentos que existen sobre la composición de las sociedades, encuentra que hay mezcla entre extranjeros y nacionales. Los nacionales también fueron decisivos, porque mucha gente que estaba en Cartagena o en Santa Marta o en Monpós o en otros lugares de la costa y del interior del país se vinieron para Barranquilla, casualmente porque Barranquilla se convirtió en el principal puerto para el comercio exterior y además en un polo de atracción para gente que quería hacer economía. Se convirtió también en un polo de desarrollo. A principios del siglo, Barranquilla era considerada la segunda ciudad en importancia de Colombia, después de Santa Fe de Bogotá. Entonces yo creo que los extranjeros fueron fundamentales, pero tampoco podemos construir un mito sobre los extranjeros, negando la importancia de los nacionales. Los nacionales también fueron decisivos. Claro, para cosas fundamentales, los extranjeros cumplieron un papel principalísimo desde el siglo XIX. Ahí están los alemanes que ayudaron a desarrollar el ferrocarril de Bolívar. Ahí están los cubanos norteamericanos como Cisneros, que también ayudaron en ese trabajo. Los alemanes que ayudaron a formar la SCAPTA, que tenían las relaciones internacionales para traer los aviones, para conseguir inversionistas, todas esas relaciones que jugaron un papel importante allí. Tú tienes un libro muy interesante, de los primeros libros que comenzaron a hablar sobre el empresariado en la ciudad. Y en ese texto, de forma muy maravillosa y consciente, haces todo este deshilar acerca del empresariado en la ciudad. Y lo que me gustaría también que nos contaras es cómo, es decir, de qué manera, hacia los años 20, siendo que en Colombia el tema de los extranjeros era una discusión con relación a ellos, a diferencia de lo que pasaba en Argentina, lo que pasaba en otros países de Sudamérica, del Cono Sur. Colombia tenía una resistencia hacia los extranjeros, pero Barranquilla no la tuvo tan fuerte y algunos se quedaron. Yo creo que eso tiene mucho que ver
con la historia de la ciudad. Es que la ciudad desde el comienzo, desde el momento en que se formó como sitio de libres, no se estructuró, digámoslo así, como Cartagena, por ejemplo, o como Santa Marta, más como Cartagena que como Santa Marta, que tenía unas estructuras sociales rígidas, sino que fue una ciudad más flexible, más abierta a la influencia de gente que iba llegando. ¿De acuerdo? Eso tiene mucho que ver con el desarrollo de la ciudad. Claro, cuando empiezan a llegar esos extranjeros en el 19 y también durante el 20, encuentran con esa situación. Además, esta es una población muy mezclada. Esta es una población no tan diferenciada. Digamos, es una especie de, en el contexto regional, es una especie de clase media o clase baja que se va mezclando. Cuando llegan esos extranjeros, sí, están arriba en la cúspide, pero se mezclan con todos nosotros y claro, son vistos con admiración. Barranquilla se convierte a principios del siglo XX, una condición que pierde después, en una ciudad cosmopolita. En los almacenes había letreros donde decían que hablaban inglés, español, francés, en otros italiano, y había fluidez de ese tipo de cosas, algo que se pierde luego, ¿no? Porque eso se va perdiendo luego. Pero entonces eso tiene mucho que ver con las características sociales de la ciudad, con las estructuras políticas de la ciudad, con las condiciones que se van construyendo dentro de la ciudad a nivel de su población, que los pobladores son muy receptivos a los extranjeros y se mezclan con ellos sin mayor resistencia, sin racismo, sin poner trabas de carácter cultural para hacer esa mezcla. Sí, pero es que además también había un tipo de extranjero al cual había una resistencia en la ciudad, que eran los chinos y un poco los japoneses también. Pero es que los chinos ya son, digámoslo así, una especie como de inmigración tardía, porque los chinos son del siglo XX. En el siglo XIX llegan, a finales del XIX llegan alemanes, norteamericanos, llegan italianos, llegan franceses, y la verdad es que no hay mucha resistencia con respecto a ellos, entre otras cosas porque el gobierno los quería y el gobierno estimulaba su venida. Si bien aquí no sucedió lo que sucedió en Uruguay, en Argentina, en Chile, que fue una cosa más masiva, pues aquí sí hubo estímulo para la llegada de los extranjeros y se les trataba con mucha delectación y se les entregaban una serie de facilidades para que ellos trabajaran acá. Y lo mismo ocurría con la población. En el caso concreto de Barranquilla no hubo mucha resistencia con respecto a los extranjeros y yo creo que eso también tiene que ver con las políticas del gobierno. Al gobierno le interesaba que ellos llegaran, porque no solamente eran las personas, eran los capitales, era la experiencia, ¿no? Eran las relaciones internacionales y eso a la postre contribuyó al desarrollo de la ciudad. Fíjate tú, cuando tú te preguntas por grandes hitos del desarrollo histórico de Barranquilla en cuanto a empresas, actividades, etc., ahí están metidos los extranjeros. El barrio del Prado, los Parry. En la construcción del terminal marítimo y fluvial, los Parry también están metidos ahí, porque ellos fueron finalmente los que consiguieron, mediante sus relaciones, la plata para poder terminar el terminal marítimo. En la aviación, la Escarta, los alemanes, y así, ¿de acuerdo? Es un papel central el de los extranjeros, pero por eso, porque tienen capitales, relaciones, experiencia, y eso cuenta mucho. Un capitalista no es solo una persona que invierte una plata para obtener unas ganancias, producir una mercancía en un mercado, etcétera, sino que si tiene ventajas comparativas, como por ejemplo más experiencia, más relaciones, más contactos, eso va a influir también en la calidad de sus empresas, que fue lo que pasó aquí en parte en Barranquilla. Claro, hay una pregunta que siempre nos hacen y es ¿por qué en Barranquilla se le llama turco a los que vienen del mundo árabe? Lo que pasa es que eso estaba bajo el control de un imperio. Acuérdate, el imperio bizantino, un imperio que tenía como capital Estambul y que luego tuvo como a Turquía como el eje, y eso abarcaba Asia Menor, una cosa grande. Y entonces, a todas las personas que venían de esa zona, aunque no fueran turcos, podían ser palestinos, podían ser árabes de cualquier otra región, se les llamaba turcos por simplificar. Realmente no eran turcos, pero se les llamaba turcos por simplificar. Por el sello, la cosa del imperio. El imperio otomano. Tenía su claro, sus documentos estaban a nombre del imperio. Y también el imperio, eso es otra cosa, porque ese imperio se acabó en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial acabó con ese imperio, pero antes de eso,
viajaban por el mundo con esa especie de documento que los identificaba como pertenecientes al Imperio Otomano. Sí, señor. Claro, de ahí una canción de Aníbal Velázquez, El Turco Perro. El Turco Perro, sí. Porque, y el declive de la ciudad. Es una ciudad que como nos lo has contado, es una ciudad que tuvo una economía que le ayudó a tener una importante apertura y puesta en el orden nacional. Pero luego comienza el declive. ¿Por qué se hace declive? Mira, Pacho, yo me he encontrado con un problema, que yo pensaba lo mismo, que Barranquilla en los años 40 y 50, como consecuencia del decaimiento relativo del puerto para el comercio exterior, porque subió primero Buenaventura, se había venido al suelo, porque eso lo escribió Adolfo. Adolfo Michel Rosca escribió un ensayo que se llama ¿Por qué se disipó el dinamismo industrial de Barranquilla?, que apareció publicado en la revista Lecturas de Economía en el año 1988. Y en ese ensayo él sostiene la tesis de que como se cayó el puerto relativamente, el comercio exterior, Barranquilla para abajo. Pero cuando yo empiezo a revisar las cifras, inclusive varias cifras que organizó un equipo de Adolfo en el Banco de la República, un librito que se llama Estudios, no, aquí en Barranquilla, sí, Estadísticas Históricas de Barranquilla se llama ese librito, Estadísticas Históricas de Barranquilla. Ahí en ese librito me encuentro un poco de datos sobre crecimiento industrial, crecimiento comercial, crecimiento urbano, uso de la energía eléctrica, crecimiento poblacional. Y esas cifras que están ahí junto con las de los censos nacionales desmienten rotundamente la hipótesis de Adolfo. Es decir, Barranquilla en los años 40 y 50 no se viene al suelo. Eso no quiere decir que la ciudad no haya tenido problemas. Eso no quiere decir que no haya tenido dificultades económicas. Eso no quiere decir que no haya habido migrantes de última generación que vinieron y ayudaron a desordenar a través de los barrios de invasión la vida en la ciudad. Todo eso, lo que implica eso, drogadicción, prostitución, todo ese montón de cosas. Aquí me estoy refiriendo a los datos que se organizaron para mirar las décadas donde supuestamente la ciudad se vino al suelo. ¿Me entiendes? ¿Qué encuentra uno, Pacho? Y te invito a que revises las estadísticas históricas de Barranquilla. Eso está en la piloto. Hay un folleto ahí de eso. Si tú revisas las cifras de crecimiento poblacional, la máxima rata de crecimiento de población en el siglo XX es el año 1951. Y Adolfo está diciendo que en 1951 Barranquilla comienza a bajar. ¿Por qué? Él comete un error. El error que comete es que compara el crecimiento de Bogotá, Cali y Medellín poblacional con el de Barranquilla. ¿Me entiendes? Y eso Claro. tú no puedes ver si una ciudad... Una sacada de contexto. Es un error metodológico. Tú no puedes, y para justificar su hipótesis de que la Barranquilla para el suelo, ¿me entiendes? Entonces él tenía que armar su paquete como fuera de cometer ese error. Cuando tú revisas las cifras, lo que te indica a ti si una ciudad se está expandiendo demográficamente o no, son las cifras históricas de la ciudad, no es la comparación con otra ciudad. Él hace la comparación, claro, Bogotá está creciendo más, Cali está creciendo más, Medellín está creciendo más por esa época porque estamos en la época de la violencia y los campesinos más fácilmente se van para allá que para acá, para venirse para acá hay que coger un transporte en el río, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué encuentro yo en ese dato? ¿Qué inferencia cualitativa saco? Saco la inferencia cualitativa de que en la época en que Adolfo está diciendo que la ciudad se vino al piso demográficamente como consecuencia de la caída del puerto, no ocurre eso, sino todo lo contrario. La mayor rata de crecimiento del siglo XX está en 1951, 4.7. Cuando tú revisas las cifras de inversión industrial, de expansión comercial, de expansión industrial, lo mismo. Y lo peor, cuando tú revisas las cifras de comercio exterior, Pacho, las cifras de comercio exterior, tú te encuentras con que la caída no es tan catastrófica como dice Adolfo en su ensayo, que fue un ensayo muy de economista, muy subjetivo, no fue un trabajo de historiador el que él hizo ahí en ese ensayo, fue muy esquemático, una cosa muy que a veces apresurado. Apresurado, además era un pelado, lo publicó en 1988. Entonces, fíjate tú, cuando yo reviso todos esos datos, ¿qué me encuentro? Lo que sí se viene al suelo casi inmediatamente es la exportación de café, y es lógico.
porque mucho del café empieza a salir por Buenaventura, ¿me entiendes? Cambio de puerto. Pero el resto, nada, y Barranquilla siguió siendo el segundo puerto en muchos rubros hasta los años 60, 70 en comercio exterior. Entonces, que una cosa es el crecimiento económico de la ciudad y otra cosa es cómo estaba la ciudad, más bien. Que había problemas de planeación, había problemas también de la élite política. Correcto. Pero fíjate tú que en esos años que está mencionando Adolfo, porque tú sabes que la supuesta caída del puerto se da hacia 1936, finales de los 30, en adelante, ¿no? O Buenaventura pudo arriba, entonces. En los años que está analizando Adolfo, 40, 50, 60, tenemos la mejor empresa de servicios públicos del país, que la manejaba un gringo, Samuel Holopeter, ¿de acuerdo? Claro. Aquí venían a Barranquilla a visitar las empresas públicas municipales, Pacho, porque era un ejemplo nacional de buen manejo de empresas y prestaba un servicio mejor que la AAA, relativamente hablando, ¿me entiendes? Entonces, no estoy diciendo yo que la ciudad no haya tenido problemas, que no haya tenido dificultades. El deterioro de las empresas públicas, no solamente la GPM, sino la Telefónica y las otras, viene un poco después. Y viene cuando precisamente se abren esas empresas a los politiqueros, a los clientelistas, y entonces los sindicalistas, los liberales conservadores, los izquierdistas, se toman esa vaina y acaban con las empresas. Que es una lección histórica que tenemos que tener nosotros en cuenta. Las empresas públicas, las empresas del Estado no pueden entregarse a los políticos de ninguna orientación ideológica porque se las comen y nos friegan a nosotros. Tú no viviste ese tiempo, Pacho, pero yo abría, que tengo más edad que tú, yo abría... Aunque no parezca. Pero... Aunque no parezca. Yo abría el grifo y salía agua marrón. ¡Marrón! No, y me dicen que también se caía el tono del teléfono hacia los 70, los 80. Y no solamente se te caía el tono del teléfono, que eso sería lo menos complicado. Te metían en el recibo llamadas internacionales. Era una recocha de corrupción y de porquería, ¿me entiendes? Y el tema del fluido eléctrico era peor. Toda esa cosa. Entonces, fíjate tú, Barranquilla está expandiéndose en esa época en consumo de energía eléctrica. Si tú miras las cifras de consumo de energía eléctrica y las relaciones con las industrias que ya estaban consumiendo energía eléctrica, hay un crecimiento exponencial del consumo de energía eléctrica. Entonces, ¿cómo vas a sacar tú la conclusión de que la ciudad se viene al suelo como consecuencia de la cosa de la decadencia relativa del puerto? No se puede. Además, si tú miras la aparición de barrios nuevos, el desarrollo urbano, ya una expansión de la ciudad. Claro, y están entrando bancos privados. Hay una negación de eso, pero hay un crecimiento sobre los barrios obreros. Claro, es decir, la hipótesis de Adolfo es una hipótesis que no se puede demostrar con las cifras que tenemos en los censos y con las cifras del propio documento que hizo él mismo en su banco. El documento ese que te menciono, que se llama Estadísticas Históricas de Barranquilla, es un folleto y es facilito de ver porque esos son puros datos y puros cuadros y puras cosas, eso es facilito de ver, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias, Milton. No, sí. Maestro, debemos un programa para debatir. Sí. Deberíamos invitar a Adolfo para hacer el claro. el No, debate pero con él sería un foro, una vaina, sí. Pero así no, así, si quieres hacemos un programa sobre el tema de la decadencia. Me interesa hacerlo porque el ensayo yo lo voy a publicar, pero quiero hacerlo en un ambiente. Hacemos un programa, te invito a que hagamos un programa sobre la decadencia relativa, la discusión de la supuesta decadencia relativa de Barranquilla. Y yo traigo las cifras. Claro que sí. Traigo las cifras y le metemos fotos a las cifras y publicamos las cifras para que... Gracias por la invitación, Ha sido Pacho. un placer y ha sido realmente, esperamos que para ustedes que están en sus casas, desde donde nos ven, desde el computador, desde el teléfono, desde su tableta, puedan disfrutar como lo hacemos nosotros con este programa. Nos vemos en una próxima oportunidad en Una Historia a la Vez.